De camino a la vía ferrata, croqueta de Obarra K4. Segunda vez que la voy a hacer. La primera vez la hice con David hace ya 3 años por ahí, 2-3 años. Pero no tengo grabación de ella, no me llevé ninguna cámara. Y como está chula, pues digo, vamos a venir para acá a enseñársela a Patri. Y nada, vamos a hacer la actividad de hoy, que ha dado malamente para subir a la montaña, así que nada, vamos a hacer estas actividades de reposo, digamos, reposo activo. Ahí está, panel informativo de la vía ferrata en el aparcamiento de Obarra. Está al lado de la carretera, túnel de Obarra, al lado del túnel, empieza aquí la vía ferrata. Así que nada, venga Patri, dale caña. ¿A pelo o no? Sí, un poco a pelo. Arriba empieza la ferrata cuando estamos en la pared. De momento vamos a pelo, que esto es sencillo. Y nada. La ferrata empieza por aquí subiendo por facilito por aquí, asistido con la cuerda. Mucha roca buena. Adiós. Bueno, aquí ya se pone la cosa un poquito hay una cadena por si te tienes que agarrar, pero bueno, creo que no va a ser el caso porque hay muchos agarres naturales. Tenemos, eso es un buitre, creo que es un buitre, está esperando a ver si nos despeñamos para que coma. Ahora hay un caminito de subida hasta la otra pared, está marcado con puntos rojos y nada, vamos a buscar la vía, la línea en esta pared ahora. Y ya tras una larga subida por el sendero llegamos a la otra pared, que es esta, y aquí empieza el segundo tramo. El paisaje precioso, ahí tenemos otro escape. Hello, baby. Hello. Aquí ya no hay nada que roca. Parte de escalada. ¿Tengo una cosa tensa? Sí.
Pierna encajonada. Ahí tenemos el tercer escape. Muchos pies, muchas manos aquí. La izquierda tuya. Aquí el tronco maravilloso. Venga. Pero es culpa tuya que estás con la ventana, la puerta abierta. Qué bonita las plantas, tío. Preciosa. Pues del arbusto te tienes que agarrar. Sí. Aquí. Y el descenso por aquí. Aquí tenemos otro escape a pata por el sendero para subir otro puentecito. Ahí estamos. Ahí. Ahí viene el señor Patricio. Mano derecha, ahí detrás, detrás.
a ver. Porque funciona muchas de esas taxis, Parque Nacional. Mira, 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 mira el pájaro. ¡Guau! Guapo. ¡Guau! Aquí. Me caigo con una mano que me aguanta. Ya lo sé. Final de la vía ferrata Croqueta de Obarra. Ahora retorno. Vamos a bajar al caminito que te conduce de nuevo a la carretera. Por la línea de vida. Empieza el caminito, la marca de retorno. No sé si es por ahí, por ahí. Aquí bajando ya por el camino oficial, de bajar de vuelta al coche por el monte. La ferrata ya terminado. Ahora un pasito por el bosquecito este, maravilloso. Maravilloso, ¿verdad, Patri? Muy guapo y bonito. El sitio este es precioso. Sí, sí. Espectacular. Muchas gracias. Ladies first. ¿Sí? Alins Bonanza. Qué guapo, tío. Sí, sí, que mueran a los 83. Mira, que dura la gente, ¿eh? 75, 85. De ahí venimos. Sale agua de dentro de la roca y luego esto lo ablanda todo y que genera desprendimiento. Y tienen que venir a restaurar todo esto porque se ven abajo. Después de la ferrata hay que ir reponiendo combustible. Maravilloso. Con los dos gatitos que hay por ahí. ¿Qué haces? Esto no se come, hijo. Ahora para el otro. Con delicadeza lo cogen, ¿eh?